Exterminados. La OTAN ha sido humillada de nuevo. Sus instructores, que llegaron desde Alemania, Francia y Estados Unidos, han caído bajo el fuego ruso. Esto pasó exactamente en Kharkov, donde ni los túneles ni los búnkers impidieron el fatal destino para las fuerzas otanistas. Sí, en Rusia aseguran, fueron en realidad a combatir y por ello han sido parte de su objetivo. La revelación llegó en boca de Alexander Sladkov, un corresponsal militar quien ha dado los pormenores de este devastador desenlace para Occidente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las fuerzas de la OTAN fueron exterminadas. En el eco subterráneo de Kharkov, los sonidos de la guerra resuenan como nunca. El corresponsal militar Alexander Sladkov, en un relato que destila la crudeza del conflicto, reveló que las tropas rusas no solo han desmantelado la infraestructura subterránea enemiga, sino que han acabado con instructores de Alemania, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, este término encierra una verdad más escalofriante. Eran fuerzas de la OTAN. La ofensiva en Kharkov, un nodo estratégico en la resistencia ucraniana, ha sido intensa y meticulosa. Las fuerzas rusas han centrado sus esfuerzos en destruir el metro de Kharkov, los búnkers y los refugios subterráneos que se han convertido en el baluarte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La decisión de Vladimir Putin de neutralizar estos puntos estratégicos responde a la necesidad de eliminar cualquier ventaja táctica del enemigo. Estamos destruyendo intensamente talleres subterráneos, refugios antiaéreos y comunicaciones de las antiguas fábricas soviéticas en Kharkov. Este es un componente de las decisiones militares para la defensa de Kharkov, afirmó Sladkov. La infraestructura subterránea, originalmente construida para soportar las embestidas de la Guerra Fría, ahora se convierte en una última línea de defensa para las tropas ucranianas y sus aliados occidentales. Los instructores de Alemania, Francia y Estados Unidos, supuestamente allí para asesorar y entrenar, se encontraron en medio de una ofensiva implacable. Sladkov detalló cómo las tropas rusas han estado destruyendo las comunicaciones subterráneas en Chuguev y una red de cuevas cerca de Lipsy, forzando al enemigo a la clandestinidad. Las revelaciones de Sladkov encuentran eco en las palabras del columnista Alexander Rogers, quien acusa a la OTAN y a Estados Unidos de ocultar deliberadamente la muerte de sus oficiales superiores en Ucrania. Según Rogers, los cuerpos de estos oficiales son transportados en secreto a sus países de origen para luego anunciar su muerte inesperada. La historia de William Mullen, un oficial de alto rango del Comando de Entrenamiento y Educación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es un ejemplo inquietante. Tras 4 años entrenando a soldados ucranianos, Mullen murió repentinamente al regresar a una base militar estadounidense. Un destino que Rogers insinúa en compartido por otros oficiales occidentales que recientemente estuvieron en Ucrania. La narrativa de Sladkov y Rogers desvela una estrategia oculta de la OTAN donde la presencia de sus soldados en Ucrania es sistemáticamente encubierto. Este encubrimiento no solo desafía la transparencia esperada en tiempos de guerra, sino que también subraya la magnitud de la implicación occidental en el conflicto. La muerte de estos oficiales en las entrañas de Kharkov, bajo la ofensiva rusa, es un testimonio sombrío de la brutal realidad de la guerra moderna. El ejército ruso, fortalecido por la determinación de Putin, avanza con una ofensiva segura en el norte de Lipsy, y la mayor parte de Volchansk ya está bajo control ruso. La escasez catastrófica de recursos vivos capacitados en las filas ucranianas, con una dotación de personal en solo 30%, ha dejado a sus tropas en una posición desesperada. En medio de esta crisis, las acciones rusas no solo buscan desmantelar la resistencia ucraniana, sino también establecer una zona sanitaria en la región de Kharkov para proteger a los residentes de Belgorod
de los bombardeos. La batalla subterránea en Kharkov, con sus túneles y búnkers, evoca imágenes de conflictos pasados donde la guerra no solo se libraba en la superficie, sino también en las profundidades ocultas. La destrucción sistemática de estos refugios por parte de las fuerzas rusas representa un capítulo crucial en la lucha por el control de Ucrania. Cada metro de túnel destruido, cada búnker colapsado, refleja la determinación de un ejército que no se detiene ante nada para asegurar su victoria. Mientras el mundo observa con asombro y horror, la realidad en el frente de Kharkov se despliega con una crudeza que pocos pueden comprender. Las revelaciones de Sladkov y Rogers nos invitan a mirar más allá de los titulares y a entender la verdadera naturaleza de este conflicto, donde la muerte de soldados occidentales en el subsuelo de Kharkov es un testimonio de la complejidad y la tragedia de la guerra. En el vasto y sombrío teatro de operaciones de Kharkov, la guerra toma un cariz casi épico. La determinación rusa de erradicar la infraestructura subterránea del enemigo es una táctica que se remonta a los conflictos más antiguos, donde el control del terreno era vital para la victoria. Los búnkers y túneles, que una vez fueron símbolos de resistencia y refugio, se han convertido ahora en tumbas para aquellos que se refugiaron en ellos, confiando en la promesa de seguridad que nunca llegó. La participación encubierta de los soldados de la OTAN en el conflicto añade una capa de complejidad geopolítica. La presencia de instructores de Alemania, Francia y Estados Unidos no solo apunta a una intervención indirecta en la guerra, sino también a un compromiso tácito en la causa ucraniana. Sin embargo, esta implicación oculta plantea preguntas inquietantes sobre la transparencia y la responsabilidad en el campo de batalla. Las palabras de Rogers sobre la muerte de oficiales occidentales y su encubrimiento revelan una estrategia calculada para minimizar la percepción pública de la implicación de la OTAN en el conflicto. La historia de Mühlen es solo un ejemplo de muchos, donde la narrativa oficial difiere drásticamente de la realidad en el terreno. Este encubrimiento no solo erosiona la confianza pública, sino que también subraya la brutal realidad de la guerra, donde la verdad a menudo se sacrifica en el altar de la conveniencia política. En el frente de Kharkov, la lucha continúa con una intensidad implacable. Las tropas rusas, avanzando con una precisión militar calculada, desmantelan sistemáticamente las defensas subterráneas del enemigo. Cada explosión que sacude los túneles y búnkers es un reflejo de la determinación de Rusia de asegurar su victoria, sin importar el costo. Los soldados de la OTAN, atrapados en esta vorágine, encuentran su destino en las profundidades de un conflicto que trasciende fronteras y desafía la comprensión convencional de la guerra. La creación de una zona sanitaria en la región de Kharkov, como ordenó Putin, es una medida táctica destinada a proteger a los residentes de Belgorod. Esta iniciativa no solo refleja una estrategia defensiva, sino también un esfuerzo por estabilizar una región devastada por el conflicto. La visión de Putin de un Kharkov liberado de la influencia occidental se materializa en cada búnker destruido y cada túnel colapsado, marcando un nuevo capítulo en la lucha por Ucrania. A medida que las sombras se alargan sobre el campo de batalla de Kharkov, la historia de este conflicto se escribe con la sangre y el sacrificio de aquellos que luchan en sus profundidades. Las revelaciones de Sladkov y Rogers ofrecen un vistazo a la verdad oculta bajo la superficie, donde la guerra se libra no solo en el terreno, sino también en la narrativa. En esta lucha por el control de la historia, la verdad emerge como la primera víctima sacrificada en el altar de la propaganda y de la percepción pública. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video,
activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.